Tuvimos un pequeño problema con la conexión, pero ya nos unimos. Hola Flavia, hola Agus, Merelo, Mariela, Cari, Pichu, bienvenidas. Sí, se me cortó. Ahí está llegando Mariano. Minutitos mientras la gente se va conectando. Hola Luli, Martín. Hola Mariano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, aquí. Qué bueno. Bueno, probemos a ver cómo se escucha el audio. Dale. A ver, habla un poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Bien, Con bien, aquí té. amaneciendo tranquilo. Ok. Bueno, se escucha bien, ¿no? Yo te escucho perfecto. ¿Vos? Yo te escucho bien también. Bueno, Ahí, hola Mariano, te saluda Ale Marchiale. ¿cómo va? Em, Demos unos minutitos, un minutito para que se siga sumando un poquito de gente, si te parece. Bueno, Bien. Mariano Genio, dice Nati, Bárbaro, Maru, Monzón, Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Mariano, se los oye perfecto. Gracias por el feedback. Buen día, Ángel. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos en otra charla consciente con Mariano Quintas, astrólogo. No dejo de darle un saludo a Ani Zabaleta, que es la directora del centro Ya la Luna. Hola Ani, te saludamos. Buen día Mariano Genio, Sofía Lunar, Alejandro Pandolfini, hola Ale, gracias por este espacio Mariano y Fran, Agus Merelo, gracias Ani. Bueno, antes de comenzar, les quería decir a los espectadores que voy a ocultar los mensajitos mientras Mariano nos charla y unos 10 minutitos antes los vamos a volver a activar para recibir los saludos y las preguntas que si tienen alguna pregunta, alguna duda, las pueden escribir ahí. ¿Les parece? Ahí Ani Zabaleta dice, bienvenido Mariano, allá la luna. buenísimo, un placer estar aquí. Bien. Bueno, voy a desactivar los comentarios. Antes de empezar, voy a presentar a Mariano o contar un poquito de él para quienes no lo conocen. Mariano es licenciado en Historia del Arte, dirige su escuela de astrología en Zona Norte junto a equipo de docentes, también profesores de Casa 11 desde 1999. Participa de Casa 11 desde su fundación hace más de 30 años y actualmente dando teóricos y posgrados. Trabajó en consultoría astrológica durante 25 años y coordinó grupos terapéuticos de bioenergética y astrología y de Gestalt y astrología. Bueno, eh, hola Mariano. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, más que nada es una invitación para hacerte algunas preguntas porque, como te comentaba ayer, eh, nos parece muy interesante con tantos años de astrología, eh, tu apreciación hoy eh, para con ella. Entonces, Mm, bueno, nada, organicé unas preguntas para que vayamos entrando en el tema. dale. Astrología. Mariano, ¿cómo llegaste a la astrología? Uf. Mirá, en principio yo recuerdo cuando estaba en la adolescencia, viste, pensando que voy a estudiar cuando sea grande y cosas por el estilo. Ahí estaba muy en el entorno de mis padres con la filosofía y la psicología, ellos dos tienen esas dos carreras. Y entonces había como
todo un interés, toda una pregunta sobre el orden de la vida, lo humano, etcétera, ¿no? Y dentro de eso me empecé a interesar también, quería saber qué se pensaba más en Oriente, como las filosofías orientales, la búsqueda de lo espiritual empezó a aparecer en mí por esa época y así me conecté con alguien que me empezó a hablar de la astrología, no venía para nada de mi entorno familiar. Y bueno, desde ahí me empezó a atraer es- esa posibilidad o lo que la astrología ofrecía. Y, y después empecé como, nada, como jugando, ¿viste? Como viendo así cosas. Pero bueno, por esas conexiones de la vida sí terminé aterrizando en justo el año en que Eugenio había comprado Casa Once y se estaba empezando a armar el lugar. Y se empezó a armar ahí una movida y bueno, y ahí fue quedando y así llegué a la astrología. Ok. Em, ¿Qué es la astrología para ti, Mariano? Mira, la astrología es como algo que me permite como abrir un portal y entrar en contacto con todo un misterio del orden de la vida, de poder permitirme comprender cómo todo está relacionado de cierta manera, como si abre todo un abanico de sensaciones y una posibilidad de entrar en esa percepción, sentir cómo estamos ligados a la vida, nada está separado. Y el otro tema que también me trae como muy fuerte es la, la lógica del tiempo, ¿no? Como una sensibilidad acerca de lo que es el tiempo. Como si a lo largo de todos estos años con la astrología, la comprensión de lo que es ciertos órdenes de la vida, la posibilidad de aceptar mucho más la realidad, lo que nos pasa, y comprender la dinámica de los ciclos de los tiempos es lo que más me fue impactando en esa dirección, ¿no? Como si eso se fue asimilando con mucha naturalidad, queda ya como muy instalado en el propio viaje, ¿viste? Claro. Pero yo te diría que creo que lo más impactante de la astrología en ese sentido es eso, ¿no? Como poder entrar en contacto con percibirnos la unicidad de la vida, como todo está relacionado, Mm, ¿no? Y que además es dinámico. Hay mm, procesos en el tiempo, hay ciclos, hay movimientos, no es estático, ¿no? No tiene una idea mucho más fija de la identidad, de quién soy, como si fuera algo más estable, más permanente, y la visibilidad del dinamismo, de cómo todo se mueve, todo va cambiando, mm. los procesos por ¿Te los que cambió vamos la, transitando. te cambió la forma de percibir la realidad? Absolutamente, sí, Claro, sí. totalmente. Y vas pasando por un largo viaje, porque naturalmente es esa como ventana que te va abriendo, también de repente te cuestiona, ¿viste? Deseos, expectativas, cosas que uno quiere que la vida sea, y la visibilidad de cierto orden, de cierta coherencia, te termina poniendo en cuestionamiento lo que te proponías, lo que los deseos tenían diseñados, ¿no? Y entonces te Mm, permite entrar en un contacto mucho más hondo con algo más esencial, más profundo de uno mismo y de la realidad, ¿no? Salir de quedarse tomado por lo que en las sensaciones o en las elucubraciones conscientes uno inmediatamente tiende a proyectarse y entonces verlo como con otro espacio, ¿no? mm. Bien. De tu página web saqué algunos. Ah, a ver, espérame. Es que, bueno, esto ya más o menos lo fuimos hablando. De tu página web saqué algunos contenidos. En Ujú, una parte dice que la astrología nos muestra el vínculo que hay entre nosotros y lo que nos pasa. ujú. ¿A qué te refieres con esto? Mira, que cuando uno mira lo que mal llamamos su carta natal, en realidad uno lo que está viendo es un código de la vida impreso. El cielo estaba de cierta manera en el momento en que vos naciste, pero estaba la totalidad del cielo.
Entonces es como si fuera un sello, donde están todos los componentes de la vida distribuidos de cierta manera. Uno tiende a pensar en que es mi carta natal y eso se lo apropia el yo consciente y la personalidad. En realidad hablaría de algo más parecido al ser, o cómo se te presenta la vida a vos, a cada quien. Entonces te da como un mapa para comprender todo el conjunto, todo el contexto, como si la vida fuera una obra de teatro y pudieras percibir las fuerzas, los actores que se están allí moviendo y que van generando como todo ese escenario, como esa obra de teatro que en última instancia es la propia vida, ¿no? Entonces uno puede ver, por ejemplo, la carta natal de esa manera, como si fuera el correlato de la escenografía de la obra de teatro dentro de lo cual me estoy moviendo, y todas esas fuerzas están en la carta natal. Entonces es verme como un ser vincular, como un campo vincular que somos. Y donde uno tiende a identificarse más con un fragmento de la carta natal, con un lugar, con una posición, pero todas las otras posiciones están implicadas. Entonces, ver que no es casual o qué sentido tienen los vínculos que tenemos y con quienes nos relacionamos, cómo hay un vínculo entre nosotros y con quienes nos vinculamos. Y luego, lo que nos pasa, las situaciones que nos pasan, que también son como la manifestación de esa misma energía, de la vida que está ya desplegado en esas escenas que a veces nombramos como escenas de destino, ¿no? Como, uy, ¿de dónde salió esto? Yo no lo planeé. Pero no lo planeó la conciencia, pero sí hace al sentido del campo energético que soy, de las energías que me constelan, ¿no? Que, bueno. También te refieres a la astrología como lenguaje sagrado. Uh-huh. ¿Qué quieres decir con esto? Claro, porque la astrología tiene dos o tres grandes intuiciones, yo te diría. Por un lado, eh, poder percibir que hay un orden en el cielo que es un reflejo de la vida terrestre, esa intuición de la cual se basa la astrología y que a lo largo de la historia la hemos repensado de distintas maneras, bueno, nos pone en un orden sagrado, es una invitación a algo que nos hace percibir y nombrar, por eso un lenguaje que puede dar cuenta, que puede identificar, que puede nombrar, un orden de la totalidad, donde nada queda fuera. Lo sagrado siempre es aquello que de alguna manera nos hace puente hacia la totalidad. La otra intuición de la astrología es la lógica del lenguaje. Es un lenguaje muy basado en imágenes, muy desde el hemisferio derecho, desde un lugar mucho más intuitivo, más mítico del cerebro. Entonces, ese lenguaje funciona como que cuando uno nombra un signo, nombra un planeta, en realidad contiene tantos conceptos, tantas formas de manifestarse, tantas formas de habitar esa vibración creadora, que entonces nos pone en una percepción multidimensional, donde podemos ver distintos planos de la realidad contenidos en esas letras como nombran, como refieren, como lenguaje. Entonces, es eso más el orden nos permite de alguna manera mapear o inteligir relaciones que si no vemos habitualmente en nuestra percepción civilizatoria. Y eso es lo que la astrología nos ofrece como apertura perceptiva, ¿no? Uh-huh. Y luego el dinamismo de ese orden, porque al mismo tiempo no es solo el cielo, sino el que se está moviendo todo el tiempo. Entonces, estar en contacto con el movimiento de la vida, bueno, un lenguaje sagrado lo que trataría es eso, de poder nombrar el pulso de la vida. Claro, hermoso, maravilloso. Astrología y espiritualidad. ¿Qué opinas? Bueno, para mí eso es una forma de espiritualidad, todo lo que estuve nombrando. El Eh, vínculo con la profundidad, con la totalidad, o el ir sí, percibiéndola de per- per- alguna manera. percibir la unicidad de la vida y ver lo espiritual en lo cotidiano y en lo material y en lo manifiesto, como el misterio de la vida, ¿no? Como que para mí siempre es
este misterio que es nuestra existencia, estar acá, en este planeta, ¿no? Dónde nos va llevando la vida, las cosas que nos van pasando, es tremendamente misterioso, ¿no? Sí. Y de repente encontrar algo que tiene como una clave para decodificar, para interpretar, para pensar, para recordarnos y hacernos sentir que somos dentro de algo muchísimo más grande que yo, y que hay algo que estamos atravesando y que somos parte de ese atravesamiento que es la vida, eh, eso es lo espiritual, creo yo. Fíjate que en esto a mí me ha dado mucha más sensibilidad a la necesidad de ser muy conscientes que estamos entramados, de que nuestros destinos no son individuales, aislados, que de alguna manera es la vida o es la humanidad o son los campos vinculares dentro de los cuales estamos donde van sucediendo los aprendizajes, las experiencias necesarias, los lugares donde volvemos a repetir y volvemos a caer, pero y buscar el espíritu ahí también, ¿no? Sí, como de alguna manera nos muestra y nos pide ir más allá de lo que estamos, con lo que estamos identificados, del yo. Sí, ese es un punto clave, digamos. O sea, nuestro lugar habitual de residencia es el yo y entonces estás muy identificado con todas tus sensaciones, que muchas veces son reacciones además, con todos tus deseos, con todas tus construcciones interpretativas, con todos tus supuestos, que sabemos perfectamente que vienen con muchas marcas psíquicas de la memoria, del pasado, de dónde quedamos instalados, ¿no? Y es muy difícil para el yo darse cuenta que no es el centro. Claro. No, esa es la mayor complicación. Sí, sí, sí. Doloroso. Doloroso, muy cuestionador, muy desorganizador también a veces cuando entras en que se te atisba esa percepción, pero al mismo tiempo muy iluminador. Totalmente. Bien. ¿Cómo incorporamos la información que nos brinda la astrología a nuestras vidas? ¿Puedes aconsejarnos algo o qué pensás al respecto? Mira, es un proceso muy largo. Imagínate que yo la verdad terminé dedicando mi vida a transmitir esta sensibilidad, esta percepción, a enseñarla. Y también lo hice muchas veces en consultas. Es todo un largo viaje de eso. Y tiene muchas veces también que ver con desde dónde cada quien va viniendo, ¿no? Porque si no sería como un modelo y en realidad es por donde cada uno va enganchando con el deseo del yo que tiene en sus dificultades, en las contradicciones que la vida le plantea, en sus conflictos, aparece en el yo de todos nosotros la necesidad de conectarnos con algo más grande. Y es por ahí por donde entramos a la astrología todos. Porque uno trata de interesarse en sentirse parte de algo más grande, o qué me puede aportar ver una carta natal, qué tiene la astrología para revelarme, para decirme, para compartirme. O después cuando empezás a estudiarla y empezás a percibir cómo organiza la astrología la realidad en tanto percepción, se te empiezan a cuestionar un montón de cosas en lo interno. Y entonces entra como un largo proceso. También es muy meditativo en ese sentido. Pero vas pasando como por etapas de crisis o de resignificación. Yo creo que la astrología nos ayuda mucho a pensar de otra manera las cosas que nos pasan. ¿Para qué está esta experiencia? ¿No? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué nos dice el mapa de una clave interpretativa de la situación que la vida te confronta? Y eso nos habilita a elaborar contenidos, a empezar a significar de otra manera lo que nos pasa, las crisis,
las contradicciones, las frustraciones. O sea que se podría decir que hay una parte en el ser humano que anhela eh, expandirse o conectarse con algo más, que hay una necesidad. Al mismo tiempo está el yo que se resiste. Claro, exactamente. O sea, hay un lugar donde generalmente el yo siente esa necesidad cuando entra en crisis, cuando se siente que las cosas no van como yo quiero. Mientras van como yo quiero, uno sigue dentro del plan deseo, ¿viste? Con mucha Claro, facilidad, no se lo cuestiona demasiado. Es como que los basta. humanos somos medio kármicos, ¿viste? Hasta que no nos chocamos con las consecuencias, no nos preguntamos demasiado. Es una tendencia muy fuerte de la construcción psíquica que somos. Total. Entonces, es un primer lado, pero después entrar en contacto o empezar a percibir órdenes de la vida donde las cosas no son como yo quiero, o tampoco son porque vos no me querés, o tampoco me lo estás haciendo a mí, o, Claro. pero no es como yo quiero, es muy perturbador. De alguna manera, cuando uno se empieza a interesar por la astrología, lo primero que se le ocurre es, ¿y esto de qué me puede servir para que yo vaya mejor? ¿No? Entonces, parece que uno quiere tomar esa información al servicio del deseo personal, a mejorar el plan. Y está perfecto, pero al mismo tiempo después, cuando uno empieza a comprender más complejamente el sentido de las experiencias, se da cuenta que como el yo tiene armado el deseo, tiene armado el plan, ¿qué espera? Se le pone en contradicción, porque quizás profundamente, álmicamente, era para otra cosa que nos estaba pasando lo que nos estaba pasando, y no para ir donde deseábamos. En ese lugar nos resistimos, ese lugar no quiere enterarse, no quiere enterarse del lado que nos va a desordenar el plan. Y entonces trata de buscar y de acomodar también la astrología y de interpretarla al servicio de sin renunciar a mi deseo. Y entonces, ¿qué puedo hacer para introyectar ese planeta que me está molestando? ¿No? Y que entonces vaya por donde yo quiero. Profundamente, ese es el impulso básico de todos en la consulta. Ahí es cuando mandamos a los otros, a mi pareja a terapia. Bueno, ese es el primer punto, ¿viste? El problema lo tienen los otros que no se enteran y entonces todo el problema está afuera. Pero después cuando te das cuenta que el punto es personal, decís, bueno, tengo que acomodar los patitos para que vayan todos juntos, pero para donde yo quiero. Y después es que en realidad los patitos se acomodan de otra manera. Y ese es el lugar donde hay resistencia. Y Claro. ese proceso, eh, tomar conciencia del lugar que resiste, poder desarmar el- el- la concentración de energía en sostener ese plan que entonces se está resistiendo y habilitarse y abrirse a, bueno, entregarnos a una dimensión que trasciende ese deseo personal. Esas pasadas son constantemente donde vamos creciendo, donde se nos va amplificando la conciencia, donde nos vamos reconciliando con la vida como es. Claro. Y significar eso me parece que es el aporte más interesante de vernos astrológicamente. Ahí en ese punto viste cómo es. También depende de qué uso le demos a la información astrológica. Si lo usamos solo como información, no buscamos muletillas, estrategias, qué hacer con Marte, qué hacer con Saturno, cómo introyectar Plutón, ¿no? Siempre, como te decía, al servicio del deseo personal, ¿no? Este, pero cuando uno va entregándose mucho más a mucho tiempo de investigación, cocinarse con lo que la astrología te muestra, ver en varias situaciones de tu vida cómo se te van repitiendo cosas o cómo los tránsitos del cielo te van amplificando procesos y vas comprendiendo ese orden, te das cuenta que la clave es la percepción que te abre de la vida de otra manera. Ok. Como que la astrología, si realmente percibimos lo que la astrología tiene para mostrarnos, va a modificarnos.
va a poner en cuestionamiento un montón de supuestos perceptivos de la subjetividad, de deseos, Mm. de planes. Ya el solo hecho de poder nombrar cosas que no tenían nombre eh, van colaborando en el proceso, ¿no? Muchísimo, ¿no? Porque adquiere entidad, podés empezar a dar cuenta de un montón de otros puntos de información que si no, no participaban en tu elaboración, en tu significación. Claro. Cuando puedes enlazar también, comprender en esta multidimensión que te explicaba, ¿no? Como en la astrología uno puede ver los planetas en el cielo como un orden y como vibraciones creadoras, pero después nuestro psiquismo las interpreta como las interpreta. Y al mismo tiempo eso plasma en hechos, en experiencias, en situaciones que son las escenas de la vida. Y Mm. entonces, cuando el lenguaje te empieza a hilvanar la coherencia entre aquello que está en el cielo con los hechos que te van sucediendo, eso de alguna manera interpela a las representaciones de la personalidad. Y Claro. nos Qué invita increíble. a nuevas preguntas y así uno va creciendo. Sí, totalmente. Qué increíble, ¿eh? Es muy mágico para mí, porque entras en un orden medio mágico, ¿viste? No deja de ser perturbador, decir, pero ¿qué estamos mirando? Claro, hay un orden en los dibujos del cielo y esto tiene coherencia con lo que nos pasa en la vida y con lo que nos pasa a todos. Cuando ves muchas cartas natales es muy impactante, es muy fuerte poder ver que estos cerebros humanos han podido captar esa clave, esa sincronicidad y poder de alguna manera dar cuenta de ese nebrado, de esa relación que hay entre aquello que está en el cielo y aquello que nos pasa. Mm. Ah. Sí, la palabra perturbador es como, al menos lo que me pasó ahora escuchándote era entrar a un nivel de complejidad que, como de un vértigo de no poder sostenerlo con el cuerpo, una sensación. Sí, claro, sí, sí, sí. Por eso la astrología no es un hecho informativo, no es un hecho que pase por lo mental, aunque en primer lugar parecería ser por ahí. Porque cuando el yo empieza a estar implicado con las emociones, los deseos, las pulsiones, el cuerpo, las posturas corporales, todas las contracciones que están allí adheridas, que todo eso hace al yo, ¿no? Este, empezás a darte cuenta que no lo puedes separar, que va todo junto. Que somos Claro, cuerpo, emoción, pulsión, deseo, pensamiento, en un extraño nebrado, ¿no? Y si no se mueve en conjunto, no se mueve. total, ¿Sí? total. Y los lugares donde a veces o nos desborda emocionalmente o el cuerpo entra en colapso o nos desorganiza mentalmente o en cada uno tiene más registro de si te hace síntoma ese, ese impacto en el cuerpo, en el emocional o en lo mental, o depende de los modos de autopercibirnos, pero sí nos va tocando. Mm. Y al mismo tiempo no deja de ser perturbador, al menos para mí, tomar conciencia de que entonces, ¿qué soy, no? Porque si soy un cúmulo de movimientos, de patrones, de mecanismos, de historia, que se ve tan influenciado por lo energético, por decirlo de alguna manera, entonces ahí viene esta gran pregunta, ¿quién soy? ¿Soy eso nada más? ¿Sí? El paradigma de pensarnos como un individuo aislado del universo, que puede hacer lo que se le canta y es libre de hacer su proyecto personal, separado de todo, se te Se- presenta como delirante Sí, absolutamente. Decís, ¿cómo toda la humanidad puede estar organizada sobre ese supuesto tan to- absurdo? totalmente. Sí, 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 la locura Claro, máxima. claro, claro, y así nos va, ¿viste? Después es un caos, pero bueno, ¿qué otra cosa podía pasar? Claro, claro, claro.
No, bueno, muy, muy, muy maravilloso esto. En la astrología con frecuencia escucho el concepto arquetipos. ¿Qué nos podrías decir de esto? Mira, en primer lugar hay, por lo menos en nuestra cultura, me vienen a la cabeza como dos conceptos de arquetipos muy fuertes. Uno, que empezó con Platón y con las ideas puras y que después queda en todo lo que es el hermetismo en Occidente, donde realmente hay como fuerzas creadoras, como en esta percepción más metafísica. eh, la creación divina baja a través de ciertas fuerzas creadoras y esos serían los arquetipos creadores, como si Dios, por ejemplo, se distribuyera a través de 7 canales por los cuales se manifiesta y entra en la Tierra y esos son los planetas, por ejemplo. Entonces cada planeta es como un tipo de rayo, vibración creador que va trayendo información cósmica a la Tierra. Es una forma de concebirlo, ¿no? Pero entonces nos pone en contacto con esto, con pensar los arquetipos como fuerzas creadoras. Pero después, la más habitual, la que está más instalada, es todo lo que después la psicología moderna y fundamentalmente con Jung, que tomó muchísimo ese concepto, los arquetipos pasaron a ser mucho más las representaciones colectivas psíquicas que están en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, lo masculino que se arquetipiza como el guerrero, lo femenino que se arquetipiza como la gran madre, este, y entonces todas esas figuras arquetípicas, míticas, este, que también estaban en la antigüedad, porque los planetas los podemos ver con nombres de dioses romanos, son representaciones imaginarias antropomorfizadas, cuando ya las nombras como dioses o como planetas o las puedes asociar así. Y son las representaciones de cómo el cerebro puede eh, tener sensación de aquello que si no te queda muy abstracto. Pero entonces se te transforma como en una representación en el psiquismo, en figuras míticas. Y cuando nosotros hablamos de la Gran Madre, a todos se nos inundan un montón de sensaciones con todo lo que tenés asociado a lo materno. Y además esas asociaciones van a ser variadas y personales en cada quien porque cada uno tiene como dibujados esos arquetipos colectivos con imaginarios personales muy concretos, con figuras y con representaciones muy personalizadas de cómo se le presenta a uno en la vida. Entonces, arquetipos nos habla de toda esta dimensión de alguna manera. En la astrología, como vos lo que ves son cómo están los planetas o las energías, pero uno no tiene conexión consciente directa con eso, porque se le representa arquetípicamente. Lo que tiene conexión es con las representaciones imaginarias. Es lo que el cerebro alcanza a identificar, a decodificar de aquello que es mucho más vibratorio. El otro se te hace mucho más inconsciente, más inaccesible. Este, y como son símbolos complejos, pero que dan cuenta de fuerzas colectivas, por eso es una de las formas de explicar cómo opera la astrología. Por eso utilizamos mucho esa forma de alguna manera poder identificarlo, poder traer sensación y poder hacer asociaciones, porque si no, no lo asocias con la vida cotidiana. Si la astrología te queda como una metafísica, ¿y para qué te sirve? Porque la vida cotidiana va por otro lado. En cambio, si vos podés encontrar el correlato entre aquel orden Como, celeste como el con puente. exactamente, sirve mucho de puente para poder entonces identificarlo en conductas, en actitudes, en deseos, en personas que nos habitan, viste, que de repente quedó tomado por cierta parte de mí o otra parte de mí. Bueno, a veces uno tiene que ser más esquizoide para sentirlo así, otras veces no, pero cómo identificar esas actitudes, ese tipo de fuerzas que son como pulsiones dentro nuestro. Entonces poder verse reflejado. O que cuando percibo que el otro, vos sos de tal manera y siento que vos lo que te mueve es esto y qué sé yo, también te estoy construyendo
estoy imaginando arquetipizada en mi construcción imaginaria. Por psicólogo lo llamaría proyección, pero bueno, es eso, ¿no? Entonces es como de alguna manera identificamos la energía que después, lo que se nos pierde de vista es que son como muñecas rusas, ¿viste? Capas dentro de Sí, capas. sí, sí, sí. ¿Cómo uno se podría decir que en el fondo está dialogando todo el tiempo con uno mismo? Claro, es que si uno no puede salirse de ese lugar tan identificado, no puede percibir cuánto es construcción imaginaria personal. Y que entonces te estoy usando de espejo para ver lo que yo pongo fuera. Claro. No me doy cuenta, conscientemente no me puedo dar cuenta, tengo que hacer, algo tiene que de alguna manera desidentificarse, como ponerse, poder tomar un poco de distancia por un instante y poder percibir. Siempre armo esta misma escena. Aliviador. Bueno, ese es el lado que todos queremos y ahí es donde decimos, ay, esto es bárbaro, ¿viste? Me Pero siento y me quedo tranquilo y que todo se mueva. claro, claro, pero después ¿cómo haces para dejar de sentir que siempre lo sentís de esa manera que genera esa escena y que no estás dispuesto a dejar de sentir Sí, ese sí. deseo que te vuelve a llevar a esa escena y ahí estás en el horno, Ah, claro, literalmente, y ese empieza a ser el momento en que hay proceso psíquico, ¿no? tal cual. Cuando puedes ver la relación entre el deseo que automáticamente conecta con ese destino. Vos lo vivís como destino, en realidad no es destino, se desdobla de esa manera, está implicado en el deseo, solo que nunca te diste cuenta que está implicado en el deseo. Pero Tremendo. cuando, Esto es pero tremendo. cuando, claro, eso es tremendo, pero cuando deseo ves que está totalmente ligado a dolor, que es lo que Claro. decías, te lleva a lo temido o a lo que te duele o a lo que no querés, ahí entras, estás en el horno. Pero en Corta. realidad, claro, en realidad uno diría, bueno, es el momento donde se está cocinando algo adentro y es la oportunidad de que florezca otra cosa y haya un cambio de conciencia, un cambio vibratorio. O los alquimistas dirían, bueno, bien, ok, estás en el atanor como corresponde. Claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, justo ahora decía, venía, para la astrología, ¿existe el destino? ¿Qué opinas? Un poco lo que estábamos hablando, pero bueno, a ver, metámonos ahí. Claro, sí, sí. Es muy interesante, digamos, porque destino es una palabra compleja que puede tener muchas acepciones, pero en principio la conciencia llama destino a aquello que no estaba en mi universo de plan, mi universo de lo que yo esperaba que suceda. Entonces muchas veces llamamos destino lo que nos sorprende, a lo inesperado, para donde estamos proyectados y tratando de construir y alcanzar o defender nuestros deseos, ¿no? Entonces eso tiende a ser el destino, la parte del propio ser o de la propia carta natal que está fuera del yo. Claro, Entonces el destino es lo que desconozco de mí mismo, el resto de mi energía, pero que quedó en la sombra o quedó en el inconsciente o que quedó afuera de mi sensación interna. Y ese es el primer punto que la astrología no solo nos muestra, nos permite verlo y nos claro, permite dar cuenta de esa recurrencia. De que entonces no es que te pasa siempre algo distinto, sino que esto está enhebrado con esto, solo que recién ahora lo podemos significar o nombrar o darnos cuenta o identificar. Y ahí aporta. Pero entonces ese destino es un desdoblamiento del propio deseo, por así decirlo. claro. De, o del propio punto de mira o de la posición desde donde te planteas la cosa. Por eso solo si absorbes aquello que te quedó afuera, te replanteas también qué soy y qué es el adentro, y entonces recién ahí pasamos como a otro nivel del juego. Se abre otra capa, se puede trascender ese nivel de polaridad y entrar
en otro plano. claro. Acá se me Pero se viene nos la... va a desdoblar inevitablemente, porque otra vez se va a hacer un lado consciente que va a dejar que se despliegue el afuera que le corresponde, y solo si lo sabes caducear lo volvés a enhebrar y lo volvés a integrar, ¿no? Es Claro. como, es como asumir, viste, que bueno, la conciencia es un aparatito limitado, ¿viste? Entonces, Pareciera, ¿no? No graba claro, más esto. claro, entonces bueno, es así como vamos enterándonos de Mm. lo que es, de lo que somos. Acá se me viene este movimiento de la alquimia de eh, aglutinar y para volver a desarmar y volver a aglutinar para volver a desarmar y en ese proceso se va expandiendo algo, Claro, y sí, integrando algo. sí, sí, sí. Sí, y que es muy creativo y que es muy dinámico, porque entonces no tiene nada que ver con un destino fijo, con un destino que está escrito y que inexorablemente va a pasar, y sobre todo que va a pasar en esta forma, en estos hechos, en estos actos, ¿no? Claro. O sea, ahí la astrología es un lenguaje simbólico, no te puede predecir formas, hechos, acontecimientos. Lo que te puede, sí, es mostrar, mirá, cuando lleguen esos planetas allá, se va a disparar esta temática, por así decirlo. Claro, no sabemos de qué manera, No, pero pero ese tema va a acontecer, ¿viste? Lo que pasa es bien, que eso para nosotros es muy perturbador, pero es lo mismo que a mí me gusta dar siempre la analogía con el código genético. Y a tal edad, viste que el código dice, uy, se cambian los dientes, uy, dejan de crecer los huesos, después otras cosas que tendemos a pensar peores más adelante, pero o sea, hay un nivel inevitable. de, claro, hay algo que ya está previsto de los cuándo, pero cómo lo vas a vivir a ese cuándo y cómo lo vas a procesar y cómo lo vas a acompañar o significar, eso no está escrito de ninguna manera. Por eso decía, es como una conciencia de un tiempo que es inherente al desarrollo de la propia vida. Claro, La, el la espíritu de los predictibilidad de la tiempos. astrología, perdón, la predictibilidad de la astrología estaría ahí, en esa posibilidad de percibir momentos, pero son muy simbólicos lo que la astrología te puede ayudar a significar. Es más como para meditar en cuál es el sentido, en tanto esto se está desplegando y escenificando de esta manera, me da como una clave para tratar de significar eso que está pasando. Mm, mm, No es para anticiparnos, es al revés, es para estar presente con la sensibilidad mucho más amplificada ahora que estamos pasando. claro, para prepararnos. Para acompañarlo, porque tampoco te puedes preparar de antemano tan fácil. Claro, Siempre, toda preparación es una forma de anticipación. Te vas a mm, preparar a lo que supones, pero después claro. te encontrás con cómo se desplegó. Y eso te reacomoda automático. Mm. Mariano, bueno, acá tenemos, ya nos viene quedando poco tiempo, así que aprovechando que estamos aquí, entonces vamos a ¿qué, qué está pasando en este momento? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué viene? ¿Qué dicen los astros? ¿Qué dice la astrología con qué se viene? Mira, es un momento muy fuerte energéticamente como bueno, es evidente por lo que pasa, ¿no? Este, en la astrología hay algunos planetas que son muy lentos y que hablan de los procesos colectivos planetarios. Y ahora tenemos tres juntos, Júpiter, Saturno y Plutón, los tres están en Capricornio juntos. Este, Plutón nos habla de todos los procesos de crisis, de transformación, de cómo circula la energía y de formas en las que circula la energía en que es necesario transformar, que ya no puede seguir como venía. Por eso es el dios de la muerte, como una muerte de una forma para que resurja de otra manera. Saturno nos habla de, de la autoridad, de cómo construimos, de cómo sostenemos, de cómo planeamos y sobre todo de nuestros modelos de qué es lo que consideramos que es lo correcto, lo que debe ser.
¿no? Como algo muy superyoico también se nos inscribe en nuestro psiquismo. Entonces, ¿cuáles son los modelos de los humanos de cómo nos organizamos? En lo personal, en lo social, porque esa organización siempre excede a lo personal. ¿Cómo construimos? Cómo, cómo nos organizamos, y eso después se despliega en lo social. Y Júpiter tiene que ver con el arquetipo del maestro, lo que da sentido, guía, qué nos direcciona, cómo le damos sentido a todo lo que está pasando. La interacción de estas tres fuerzas es que todo eso está en una profunda crisis y replanteo, que de alguna manera estalla. Plutón nos está mostrando que hay una forma de cómo construimos y de las creencias o los ideales o las ideologías a partir de los cuales direccionamos las cosas y los modelos civilizatorios en los que estamos asentados, que de repente deja muy en evidencia una crisis, algo que no estaría pudiendo sostenerse más fácilmente de la misma manera, y es necesario replantear y distribuir de otra manera la energía. En general, cuando, por ejemplo, en un plano muy amplio, muy colectivo, te diría, siempre que hubo la conjunción Saturno-Plutón en el cielo, se instalaron lo que uno puede llamar nuevos órdenes internacionales. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la globalización, grandes titulares, grandes mojones históricos, pero que implicaron sistemas de gobernarnos, de organizar la sociedad, un montón de patrones de autoridad. Pero siempre fueron hechos producidos por los humanos, de alguna manera, todas esas decisiones. Y acá todos los astrólogos estamos esperando qué nuevo orden mundial viene, y en realidad lo que vino es la pandemia. Y eso es muy loco, porque es como la primera vez que asistimos conscientemente, colectivamente, a una experiencia que viene de un orden de la vida no generado conscientemente o porque algunos poderosos o algunas naciones alguien decidió, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene implicado una cantidad de información impresionante ese hecho de destino, ¿no? Porque este lugar donde hay algo de la inteligencia de la vida, del orden del planeta, que nos hace sentir a todos absolutamente iguales frente al virus, en peligro, en lo que pueda pasar. No hay límites nacionales, no hay límites ideológicos, no hay límites religiosos, es de ningún tipo. O sea, somos un solo cuerpo colectivo en la humanidad. Me parece que esa es la primera información brutal que queda muy visible de esto. Y que justamente pone tremendamente en crisis la lógica individualista, porque es fundamental, como nos invitaría mucho, podemos organizarnos con solidaridad, consentirnos que somos un solo organismo viviente. Claro, suena tremendamente idealista lo que cuento, obvio, pero me parece que un poco esta experiencia de asistir colectivamente a un hecho y asistir conscientemente que nos pone en esta percepción de este orden, habrá que ver cuánto podemos asimilar conscientemente los humanos. Pero eso, que el hecho sea no producido por nuestras guerras, por nuestras luchas económicas, por eso es muy interesante. Abre algo nuevo para mí. Por otro lado, lo que vamos viendo es, naturalmente, no sabemos qué hacer. Nuestras formas de organización social, nuestros estados, nuestros sistemas de autoridad. Uno ve los distintos intentos que van haciendo el planeta y todos funcionan bastante mal. No, bueno, allá por suerte se mueren pocos, bueno, pero le estalló la crisis económica por el otro lado. Claro. O se le brotó por el otro lado. Es como una sábana muy corta que siempre hay un lugarcito, viste, que te quedó muy desprotegido. Y eso de que entonces no hay un modelo ganador. Claro. Y al mismo tiempo no hay soluciones nacionales, ¿no? Inclusive cuando alguien quiere resolver para su país, porque yo me compro todas las vacunas, ¿no? Suena pasasesco, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en cuarentenado? Toda la vida. O sea, ¿no?
pero uno va viendo estas reacciones que, claro, son las que nos salen, ¿viste? Este, entonces, ¿cómo reordenaremos, cómo nos muestra que los modos de construir la civilización y las prioridades que establecemos y cómo distribuimos la energía, los recursos, lo que tenemos y que entonces no tiene bien atendido ciertas cosas, ¿no? A mí me parece que eso es muy digno de meditar en darnos cuenta que hay algo que no sabemos mucho cómo sostener ahí y resolver. Mm, Y después, si lo vamos a un plano más personal, a mí me parece que también es muy fuerte esta escena, ¿no? En todo el planeta todos hemos estado confinados, encerrados en nuestras casas, algunos antes, otros después, depende de cuándo nos tocó la cuarentena en cada lugar. Y eso nos pone en un cuestionamiento muy profundo, esa especie de aislamiento, de soledad, de que te lleva a darte cuenta mucho más, bueno, pero ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo mm, que estoy construyendo en mi vida? ¿Está bien como lo estoy sosteniendo? ¿Qué me quiero replantear, no? Esta falta de estímulos, que por supuesto nos genera también mucha incomodidad porque nos saca de muchos hábitos, pero que nos hace también mucha visibilidad de los hábitos. Que entonces uno, si no, da por sentado, no cuestiona, pero entonces es como un espacio meditativo que te da una posibilidad de un replanteo muy profundo, ¿no? Ligado a los mismos planetas que decía, ¿cómo sostengo? ¿Qué construyo? ¿Qué privilegio cuando hago planes? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estoy yendo para allá? mm. ¿Y estoy poniendo la energía, la estoy distribuyendo de una manera vital? ¿O tendría que replantearme todo esto, ¿no? Ni más ni menos. Uh-huh. Y me parece que también poder darnos cuenta que de alguna manera nos están invitando a un ritual colectivo, digo, no sé qué orden cósmico con este hecho de la pandemia y de las cuarentenas que nos hemos autodecretado, eh, que todos vayamos pasando por esa experiencia. ¿Qué extraeremos de eso, no? ¿Qué maduración colectiva dará después? ¿O qué reacción? Porque los humanos no siempre salimos iluminados de las experiencias, muchas veces salimos tomando decisiones muy reactivas. Claro, sí. Pero bueno, en ese punto me parece que ahí se ve un poco lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Para qué sirve la astrología? Bueno, para darnos algunas claves de cómo significar Mm, esto que nos está pasando y darnos cuenta que hay órdenes de lo que nos están pasando en lo individual, pero que es a todos y que entonces también es planetario y colectivo. mm, Entonces, cuando hablamos de que esto interpela mucho los sistemas de autoridad y de organizar la civilización, tanto dentro de nuestra cabeza como en el orden social o mm, planetario, este, me parece que bueno, ese es el punto de visibilidad. ujú. Mariano estaba mirando la hora, ya nos quedan Sí, unos minutitos, no sé si 5 minutos, y que activé los comentarios, bueno, a ver si nos quieren preguntar algo, te quieren preguntar algo, comentar y, y bueno, porque se acaba muy abrupto, así que antes de que se acabe, agradecerte profundamente esta charla. Es muy cortito, ¿no? El tiempo que tenemos para hablar ujú, de algo tan importante y tan profundo como el ser humano y la vida. Eh, y también decirle a todas las personas que nos están escuchando que te pueden seguir en Instagram, que lo inauguramos hoy, tu Instagram, porque nació con sí. ahora, así que Mariano Quintas en Instagram y también pueden encontrar en la página web www.marianoquintas.com información de la Escuela de Astrología. Mariano, ¿qué nos Había una decís? sola, quería agregar una cosita con respecto a este tema de la autoridad, ¿no? Como estamos muy habituados a sistemas muy piramidales de la autoridad, donde algo decide en la cúpula.
o nacionales, y nos encontramos con fenómenos que hay que resolver como organismo colectivo, que nos implica la necesidad de crear otras formas donde tiene que haber alguna forma de articulación o consenso entre varios países, entre varios niveles de la realidad de la civilización que tenemos construida, y no sabemos hacerlo. Y eso me parece que es el desafío El que todo desafío. esto está abriendo, ¿no? Acá hay una pregunta. Si el mapa del cielo determina de alguna manera y nuestro destino, entonces, ¿existe el libre albedrío? Bueno, yo creo que de alguna manera lo pensaría como lo había nombrado antes, ¿no? O sea, la conciencia va pudiendo significar y elaborar los contenidos, y en la medida en que los podemos decodificar, darnos cuenta dónde estamos, significándolos, podemos operar sobre ello, porque de hecho automáticamente el cambio de Claro. conciencia nos implica posicionarnos y movernos de otra manera ante la situación. Lo que pasa es que la discusión predestinación total, libre albedrío total, bueno, es como desde la psicología moderna sabemos que no es así, que Claro. sería como una polaridad medio antigua en ese sentido. Eso no significa que, por supuesto, la conciencia tiene muchas cosas que es fundamental cómo colabora en el proceso, pero también hay determinantes que exceden al individuo que también forman parte. Mm. O sea, ¿Cómo? que la conciencia es la que el ir identificando y siendo cada vez más consciente es lo que nos va, entre comillas, otorgando más libertad. Y es por donde podemos ir viajando, Mm. es como podemos ir creciendo y evolucionando. Mm. Ahí alguien decía que nos dejes una pregunta. Y yo lo que dejaría como pregunta es un poco lo que decía, ¿no? Me parece que estamos muy acostumbrados a que hay un solo lado que sabe, que tiene el modelo de cómo hacer las cosas, que se arman entonces estas estructuras piramidales, y que la necesidad de consensuar con muchas diferencias y empezar a armar tejidos más colectivos conteniendo muchas diferencias, eh, me parece que eso es lo que tenemos que aprender en este nuevo patrón de autoridad, con esta nueva forma de articular la autoridad que nos está pidiendo este movimiento planetario. Mm. Meditar sobre ello y cómo ponerlo en práctica en la vida cotidiana de cada quien. Cada uno. No cómo lo van a hacer los políticos, sino cómo lo hacemos nosotros, cada quien, En casa, en con, casa. con el sistema Sí, familiar. sí, exactamente. Y con nuestros vínculos, con quienes nos peleamos, etcétera, ¿no? Nuestros vínculos con las plantas, con todo, ¿no? Entra Sí, sí, el- con todos los que forman parte de nuestro campo y nuestra red, y sobre todo con los que nos presentan dificultades. totalmente. El vivo va a quedar guardado en el canal de IGTV de Ya la Luna. Y también, si es posible, se lo voy a descargar a Mariano eh, para que lo puedas compartir o subir a algún lugar. Buenísimo. Bueno, un placer compartir esta experiencia con todos ustedes. Gracias, Mariano. Igualmente. Un gusto conocerte. Y cortito se nos hizo, ahí alguien dice que hagamos una segunda parte, bueno, lo veremos si se puede, qué sé yo, pero decirte, con esto te quiero decir que obviamente pudimos tocar muy por encimita, ¿no? Temas. Ujú. Sí, sí, pero bueno, se va abriendo así. Exacto. Gracias, gracias. Para nosotros también. Hay saludos. Genial esta charla, es imperdible. Abrazos, gracias por compartir. Un placerazo. Victorina, bueno, no nos leo todos los nombres, te leo los saludos. Grabalo, va a quedar Ujú. grabado, no se preocupen, en el IGTV. Gracias, chicos, una segunda parte, muchas gracias.
Bueno, se va a cortar.